Continuemos con nuestros ejercicios. Número 2. Queremos ver si esta serie es convergente o divergente. Para eso vamos a usar el criterio de la razón y al hacer los cálculos obtenemos que este es menor que 1. Por lo tanto, converge. Todo esto, lo que acabo de mencionar anteriormente, ustedes ya deben tener práctica de cómo hacerlo, cómo manipularlos. Así que me salto esa parte. Vamos a lo que nos interesa. Antes de seguir, vamos a observar que nuestra serie original la podemos reescribir como sigue. ¿Por qué? Porque el primer término se anula y podemos empezar con el segundo término. Ahora, si se dan cuenta, el segundo término es 1 al cuadrado entre 3 al cubo. Si reescribimos esa serie con nuevos índices, nos damos cuenta que tanto el lado izquierdo como el lado derecho coinciden. Posteriormente, como tenemos un 3 elevado a la n más 2, podemos factorizar el 1 entre 3 al cuadrado. Lo factorizamos y después la expresión que tenemos ahí de n cuadrada sobre 3 a la n, lo separamos y metemos un tercio todo elevado a la enésima potencia. Ahora sí, vamos a trabajar con esta nueva serie. Vamos a llamar S a esta nueva serie para no estar reescribiendo todo. El truco para empezar a resolver ese tipo de ejercicios es fijarnos en la parte que está elevado a la enésima potencia y restárselo a S multiplicado por S, es decir, S menos un tercio de S. Ahora, en esta parte, si se dan cuenta, esto se reescribe conforme está definido S, y en la segunda parte lo que hicimos es que un tercio lo metimos a la potencia n más 1. Después aquí viene otro paso interesante. De nuestra primera sumatoria, esta, de aquí lo que vamos a hacer es, vamos a quitar el primer término y lo separamos de nuestra sumatoria. Es decir, cuando yo sustituyo n igual a 1, obtenemos que eso es un tercio. Entonces nuestra nueva sumatoria va a empezar desde n igual a 2. Va el siguiente truco. Ahora, esto que está aquí, lo vamos a reescribir con un nuevo índice. Y el índice va a ser cuando empiece con n más 1 al cuadrado, un tercio de n más 1, pero en vez de empezar en n igual a 2, va a empezar n igual a 1. Ahora, si se fijan, estos dos ya tienen la misma forma y entonces podemos agruparlos. Al agruparlos, si se dan cuenta, podemos ver que ambos tienen un tercio a la n más 1 como factor en común y tenemos que ambos difieren de un n más 1 al cuadrado menos n cuadrada. Simplificamos la cuenta de lo que está dentro del corchete y obtenemos que eso es 2n más 1. Ahora distribuimos la sumatoria y al darnos cuenta que el lado derecho, esto ya lo podemos calcular sin ningún problema. Pero antes de eso factorizamos un tercio para que quede nada más un tercio elevado a la enésima potencia. Es decir, esto se acaba de sacar de n más 1. Esta claramente ya sabemos que es una geométrica. Podemos calcularla restándole el primer término cuando nosotros conocemos que la serie original empieza desde n igual a 0. Entonces le quitamos un 1 para que se preserve y usamos la fórmula correspondiente. Simplificamos cuentas y tenemos que eso se vuelve un medio. Y nuevamente al final tenemos que la diferencia de S menos un tercio de S quedaría simplemente 2 tercios de todo lo que ya está escrito anteriormente. Simplificamos cuentas eliminando un tercio en todo y nos queda que el primer término y el último término se suman y quedaría simplemente 3 medios, pero ese 2 que está del lado de la S en el anterior reglón estaba multiplicando, lo pasamos dividiendo
y se simplifica. Y si se dan cuenta, aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 2. Se simplifica quedando de esta manera. Es decir, S queda igual a 3/4 más esa nueva sumatoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Analicemos la nueva sumatoria. Llamemos ahora S1 a esta nueva sumatoria para no andar reescribiendo. Mismo truco que la anterior, nos fijamos en lo que está elevado a la potencia enésima y eso es un tercio y hacemos la diferencia respectiva. Al hacer la diferencia respectiva aplicamos el mismo truco que en el anterior, poniendo un tercio aquí y proseguimos a hacer los mismos trucos que hacemos en la sumatoria que está aquí. Separamos el primer término y empezamos con n igual a 2, después cambiamos el índice para obtener estos dos que se parecen. Posteriormente juntamos y nos damos cuenta que queda n más 1 menos n y eso simplemente es 1, es decir, lo que obtuvimos es que es un tercio más. En este caso lo que hice fue sacar un tercio otra vez del n más 1 de la sumatoria de n igual a 1 es infinito de un tercio elevado a la enésima potencia. Nuevamente, esa es una geométrica y la calculamos. Al calcularlo ya sabemos que es un medio, simplificamos las cuentas y obtenemos que eso es un medio. Es decir, 2/3 de S1 es un medio, simplificando dice que S1 es 3/4. Ahora sí, regresando a S decía que era 3/4 más la sumatoria que acabamos de calcular en la anterior página. Y obtuvimos que esa sumatoria era 3/4. Entonces S va a ser 3/4 más 3/4, simplificado es 3/2. Así, nuestra serie original, que era 1 sobre 3 al cuadrado multiplicado por S, simplemente sustituimos el valor de S obtenido. Y al hacer cuentas nos damos cuenta que el valor de nuestra serie original es 1/6.